¿Cuántas oportunidades has dejado pasar por falta de confianza? Tal vez expresar tus ideas, conseguir un nuevo trabajo, o incluso algo tan simple como defenderte en una conversación. La autoconfianza es la clave. Por eso hoy quiero compartir contigo 5 ejercicios prácticos y poderosos con los que no necesitarás semanas para ver resultados. Puedes empezar a aplicarlos hoy mismo y notar la diferencia en tu vida más rápido de lo que crees. Así que si estás listo para aumentar tu confianza y seguridad en ti mismo con estos sencillos pasos, quédate hasta el final. Empecemos explorando qué es realmente la autoconfianza y cómo transformará tu vida. La autoconfianza o seguridad en ti mismo es la base de todo éxito, ya sea personal o profesional. Es ese motor interno que nos impulsa a enfrentar desafíos, creer en nuestras capacidades y aprovechar oportunidades. Sin embargo, no siempre es algo que fluya naturalmente. Lo interesante es que muchas personas creen erróneamente que la autoconfianza es algo con lo que simplemente naces, la tienes o no la tienes. Sin embargo, eso no podría estar más lejos de la verdad. La autoconfianza es una habilidad que se desarrolla, se trabaja y se fortalece a lo largo del tiempo, como un músculo. No nacemos con un suministro limitado de ella. La confianza y seguridad en ti mismo es una habilidad que puedes desarrollar, fortalecer y potenciar con acciones concretas que, si practicas a diario, transformarán tu manera de verte a ti mismo y cómo interactúas con el mundo. Los 5 ejercicios poderosos que compartiré contigo hoy están inspirados en los principios de Brian Tracy, un autor reconocido por su enfoque en el desarrollo personal. Estos ejercicios no solo son efectivos, sino que son fáciles de implementar, por lo que puedes comenzar desde hoy y ver cambios sorprendentes. Esto es lo que veremos. Primero, cómo usar afirmaciones para reprogramar tu mente y cambiar tu percepción de ti mismo. Segundo, por qué tu postura y lenguaje corporal afectan directamente tu confianza y cómo ajustarlos. Tercero, cómo el enfoque positivo y la gratitud diaria pueden cambiar tu narrativa interna. Cuarto, técnicas de respiración que reducen el estrés y te llenan de seguridad. Y finalmente, cómo los logros pequeños y consistentes construyen un camino hacia una autoconfianza sólida y duradera. Así que, si alguna vez te has preguntado cómo podrías sentirte más seguro en cualquier situación o cómo aumentar esa sensación de poder personal, este video es para ti. Cada paso está diseñado para que puedas aplicarlo en tu vida de inmediato, sin importar cuál sea tu situación actual. Al final de este video, no solo entenderás cómo aumentar tu autoconfianza, sino que tendrás herramientas prácticas y eficaces para tomar el control de tu vida y tus decisiones con mayor seguridad. Comencemos. Porque dentro de ti existe un potencial enorme, solo necesitas activarlo. Ejercicio 1. Cómo cambiar la percepción de ti mismo. Este primer ejercicio lo vamos a trabajar con las afirmaciones positivas. ¿Qué son exactamente las afirmaciones? Una afirmación es una declaración en presente y en positivo que refuerza tu percepción de ti mismo. No es magia, no es solo optimismo ciego. Es una herramienta que tiene un respaldo científico y psicológico, porque lo que nos decimos a diario influye directamente en cómo nos comportamos y cómo vemos el mundo. Las afirmaciones son una herramienta poderosa porque reprograman tu diálogo interno, esa voz que constantemente te dice lo que puedes o no puedes hacer. ¿Te ha pasado que cuando piensas algo negativo como "no puedo" o "nunca lo lograré", esas palabras parecen volverse realidad? Eso sucede porque tu mente subconsciente trabaja como una grabadora. Absorbe todo lo que le dices y lo toma como verdad. Si constantemente te repites "no puedo", tu mente buscará razones para confirmarlo. Pero cuando te dices "soy capaz", comienzas a construir una nueva identidad basada en confianza y seguridad. El autor Brian Tracy dice que las afirmaciones positivas actúan como órdenes para nuestra mente. Le estamos diciendo que debe creer, y con la repetición constante, tu mente empieza a buscar pruebas de que eso que te dices es cierto. Ahora te daré un ejercicio práctico que puedes aplicar desde hoy. El espejo de afirmaciones. Cada mañana, párate frente al espejo, mírate a los ojos y di 3 afirmaciones poderosas en voz alta. Por ejemplo, soy capaz y seguro de mí mismo, agradezco las posibilidades que trae este día, o confío en mi habilidad para tomar buenas decisiones.
Repite esto todos los días, durante al menos 2 semanas. Aunque al principio puede sentirse incómodo, con el tiempo estas afirmaciones se integrarán en tu subconsciente. Además, escribe tus afirmaciones en una libreta o en un lugar visible, como tu escritorio o en tu teléfono, para recordarte constantemente tu potencial. Imagina empezar cada día con pensamientos como, tengo el poder de crear mi vida. Esto no solo cambia tu estado mental, sino también cómo actúas. Para que esto funcione, necesitas ser constante. Piensa en una persona que admires por su confianza. Te aseguro que esa persona también tuvo que repetirse a sí misma que podía lograrlo. La diferencia entre alguien que duda y alguien que triunfa está en lo que se dice internamente. Te contaré un caso rápido sobre una joven que quería mejorar sus habilidades para hablar en público. Al inicio, pensaba, siempre me trabo, la gente va a juzgarme. Pero empezó a decirse todos los días, soy una oradora clara y segura. Después de un mes, no solo mejoró su confianza, sino que disfrutaba hablar frente a los demás. ¿Qué cambió? Su diálogo interno. Así que ahora te reto, empieza hoy mismo con tus afirmaciones. Elige 3 que te empoderen y repítelas con convicción cada día. Tu mente te escuchará, y muy pronto empezarás a actuar como la persona segura y confiada que quieres ser. Ejercicio 2. La postura y el lenguaje corporal. Comencemos explicando algo importante sobre la postura y el lenguaje corporal. Puede que te sorprenda, pero tu cuerpo no solo refleja lo que sientes, sino que también influye directamente en cómo te percibes a ti mismo. El psicólogo William James dijo, no cantamos porque estamos felices porque cantamos. Esta idea se aplica perfectamente al lenguaje corporal, no actuamos con confianza porque la sentimos confianza porque actuamos como si ya la tuviéramos. Investigaciones han demostrado que una postura encorvada o insegura no solo afecta cómo los demás te perciben, sino también cómo te percibes a ti mismo. Por ejemplo, cuando te enderezas y mantienes la cabeza en alto, estás enviando una señal de poder y confianza a tu mente. Piénsalo, cuando caminas con la cabeza erguida, los hombros hacia atrás y una postura abierta, no solo te ves más seguro, sino que te sientes más seguro. En cambio, si te encorvas, te encoges y evitas el contacto visual, tu mente asume que estás asustado o inseguro, y tus emociones se ajustan a ese estado. Veamos 2 estudios fascinantes que prueban esto. En un experimento de la Universidad de Harvard, las personas que mantuvieron una pose de poder durante 2 minutos, como pararse con las manos en la cintura y el pecho abierto, reportaron un aumento significativo en sus niveles de autoconfianza. Además, sus niveles de cortisol, la hormona del estrés, disminuyeron drásticamente. Imagínate el poder de solo 2 minutos. Otro estudio mostró que las personas que caminaban rápido y con un ritmo firme se sentían más felices y seguras que aquellas que caminaban lentamente y encorvadas. Es como si la mente dijera, si caminas con propósito, debes estar seguro de ti mismo. Ahora, vayamos a la práctica. Aquí tienes 3 opciones de prácticas sencillas para mejorar tu postura y lenguaje corporal. Primera, el ejercicio del espejo. Ponte frente al espejo y observa tu postura. ¿Estás encorvado? Endereza la espalda, abre el pecho, coloca los hombros hacia atrás y mira al frente. Haz esto todos los días durante 5 minutos. Al inicio te parecerá forzado, pero con la práctica, esta será tu nueva postura natural. Segunda, la caminata del poder. Camina por tu casa con pasos firmes y seguros, como si tuvieras un propósito claro. Imagina que eres un líder o una persona exitosa. Siente cómo cambia tu energía. Puedes practicar esto mientras vas al trabajo o incluso al supermercado. Tercera, el poder del contacto visual. La próxima vez que hables con alguien, míralo a los ojos con serenidad y confianza. No significa que te quedes mirando fijamente, sino que sostengas el contacto de manera natural. Las personas seguras miran a los demás a los ojos, las inseguras evitan hacerlo. Te cuento una pequeña historia. Carlos era un joven que, después de un fracaso laboral, perdió toda su confianza. Caminaba encorvado, miraba al suelo y evitaba reuniones sociales. Un día, decidió cambiar algo simple, su postura. Durante una semana,
Practicó pararse erguido y mantener el contacto visual. Lo que comenzó como un pequeño ajuste físico se convirtió en un cambio profundo en su autopercepción. Carlos decía, actuar como una persona confiada me hizo sentir como una persona confiada. Así que el reto de hoy es este: ajusta tu lenguaje corporal. Practica una postura erguida y camina con seguridad. Porque cuando cambias tu postura, cambias también tu mente. Ejercicio 3. El poder del enfoque positivo. Ahora hemos llegado al tercer ejercicio, el enfoque positivo y cómo incrementa tu autovaloración. Aquí entramos en terreno poderoso, porque la calidad de tu vida depende en gran medida de en lo que decides enfocarte cada día. Brian Tracy lo resume así: tú te conviertes en aquello en lo que piensas la mayor parte del tiempo. Veamos un ejemplo. Imagina que estás en una situación difícil en el trabajo. Puedes enfocarte en lo que salió mal, repetir en tu mente soy un fracaso y dejar que eso afecte tu confianza. O puedes preguntarte, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué hice bien? ¿Y cómo puedo mejorar la próxima vez? Ese pequeño cambio de enfoque es lo que transforma la forma en que te valoras. Si te concentras en tus fallas o errores, esas percepciones se expanden. Pero si te enfocas en tus logros y gratitudes, creas una narrativa interna que refuerza tu valor. Aquí te presento 3 técnicas prácticas para entrenar tu enfoque positivo. La primera técnica es llevar un diario de gratitud. Cada noche, escribe 3 cosas que hiciste bien durante el día o que agradeces, sin importar cuán pequeñas sean. Pueden ser cosas simples como, hoy fui puntual en mi trabajo, o, cumplí con mi rutina de ejercicios, o incluso puede ser algo tan simple como un cumplido que recibiste. Por ejemplo, recibí un mensaje alentador de un amigo. Este ejercicio no solo cambia tu perspectiva, sino que también refuerza la idea de que estás haciendo un buen trabajo, lo que aumenta tu autoconfianza con el tiempo. La segunda técnica importante es la de reemplazar el lenguaje negativo. Cada vez que te descubras diciendo, no puedo, detente y reemplázalo por, estoy aprendiendo a hacerlo. Y si por ejemplo piensas, siempre fracaso, dilo así, cada vez estoy más cerca del éxito. Esta es una práctica que requiere conciencia, pero los resultados son transformadores. Y la tercera técnica para entrenar tu enfoque positivo es celebrar tus pequeños éxitos. ¿Lograste levantarte temprano? Celébralo. ¿Terminaste una tarea difícil? Reconócelo. Los pequeños logros crean impulso y te muestran que eres capaz de más de lo que crees. Piensa en esto: ¿qué pasaría si todos los días te enfocaras en tus fortalezas en lugar de tus debilidades? Imagina cómo crecería tu confianza si reemplazaras la autocrítica con autovaloración. Así que mi reto para ti es este: durante la próxima semana, enfócate en lo positivo. Celebra tus pequeños éxitos, escribe lo que haces bien y recuerda que tú eres mucho más que tus errores. Lo que te dices a ti mismo importa. Enfócate en lo que suma, no en lo que resta. Ejercicio 4. Técnicas de respiración y logros pequeños. ¿Sabías que algo tan básico como respirar correctamente puede transformar tu estado emocional y mental? Es un hecho comprobado: cuando estás ansioso o inseguro, tu respiración tiende a ser superficial, rápida e irregular. En cambio, una respiración profunda y controlada envía señales a tu cerebro de que todo está bien, permitiéndote calmarte y recuperar la seguridad en ti mismo. La respiración es una herramienta subestimada pero increíblemente poderosa para la autoconfianza. Piensa en un momento en el que estabas nervioso. Tal vez antes de una presentación, una entrevista o un momento importante. Probablemente notaste cómo tu corazón latía más rápido y tu respiración se volvía errática. Ahora imagina que tienes una herramienta simple para retomar el control en esos momentos: tu respiración. Veamos algunas técnicas prácticas que puedes utilizar. Primero, la respiración abdominal. La mayoría de nosotros respiramos de manera superficial, usando solo el pecho. Pero para sentirte más seguro y relajado, necesitas activar tu diafragma. Coloca una mano sobre tu pecho y otra sobre tu abdomen. Inhala profundamente asegurándote de que tu abdomen se expanda, mientras tu pecho permanece quieto. Luego exhala lentamente. En esta respiración siempre inhalas y exhalas por tu nariz. Practica esto durante 5 minutos al día. Segundo,
El poder de la pausa consciente. Este ejercicio es perfecto para momentos de estrés inmediato. En esos momentos, detente, cierra los ojos y toma 3 respiraciones profundas mientras te enfocas solo en el flujo de aire entrando y saliendo. Visualiza que estás soltando la tensión con cada exhalación. Es una técnica rápida, pero increíblemente efectiva para recuperar el equilibrio. Tercero, respiración profunda con visualización. Esta técnica combina respiración profunda nasal con el poder de la visualización. Para realizar esta práctica, siéntate en un lugar tranquilo y cierra los ojos. Inhala lenta y profundamente por la nariz durante 5 segundos, imaginando que estás llenando tu cuerpo con una luz cálida y energizante. Mantén esa respiración durante 2 segundos, visualizando cómo esa luz recorre tu cuerpo, eliminando la tensión y fortaleciendo tu confianza. Exhala lentamente por la nariz durante 6 segundos, imaginando que estás liberando cualquier pensamiento negativo o inseguridad. Estas técnicas de respiración ayudan a recuperar la autoconfianza porque reducen el estrés y calman la mente, permitiéndote pensar con mayor claridad y conectarte con el momento presente. Al enfocarte en tu respiración, disminuyes los pensamientos negativos y creas un espacio de tranquilidad donde puedes reconectar con tus fortalezas y habilidades. Además, la respiración controlada mejora la circulación y el flujo de energía en el cuerpo, dándote una sensación de control y enfoque que puedes redirigir hacia tus metas y prioridades. Déjame contarte la historia de Clara, una ejecutiva que enfrentaba altos niveles de estrés en el trabajo. Al darse cuenta de la importancia de la respiración, Clara comenzó a practicar la respiración abdominal durante 2 minutos antes de cada reunión importante. Este pequeño hábito no solo redujo su ansiedad, sino que también le permitió presentarse con más confianza y claridad. Ella decía, al controlar mi respiración, controlo mi mente. La respiración no es solo una función automática, es una herramienta poderosa que tienes a tu disposición las 24 horas del día. Así que mi reto para ti es este, elige una de estas técnicas y practícala todos los días durante la próxima semana. Descubrirás cómo algo tan simple puede tener un impacto profundo en tu autoconfianza y bienestar. Ejercicio 5. El impacto de los logros pequeños en la confianza. Finalmente, llegamos al quinto ejercicio, el impacto de los logros pequeños en tu confianza. Quizás hayas escuchado esta frase, un viaje de 1000 millas comienza con un solo paso. Esto no es solo poesía, es un principio fundamental del crecimiento personal. Cada pequeño logro que alcanzas refuerza tu confianza y te da el impulso para enfrentar desafíos mayores. Piensa en esto, cuando enfrentas una gran meta o desafío, puede parecer abrumador. Pero si lo divides en pasos pequeños y alcanzables, cada paso completado se convierte en un recordatorio de que eres capaz. Los logros pequeños son como ladrillos que construyen la estructura de tu autoconfianza. Para aprovechar los logros pequeños, te traigo 3 estrategias prácticas que puedes implementar desde hoy. Primero, divide y vencerás. Imagina que quieres escribir un libro. En lugar de obsesionarte con la idea de las 200 páginas, enfócate en escribir una página al día. ¿Quieres empezar a hacer ejercicio? Comienza con 10 minutos al día en lugar de intentar correr 5 kilómetros desde el primer día. Este enfoque no solo es más manejable, sino que cada logro pequeño te motiva a seguir adelante. Segundo, haz una lista diaria de pequeñas metas. Cada mañana, escribe 3 tareas pequeñas que planeas completar ese día. Pueden ser tan simples como enviar un correo importante o salir a caminar. Al final del día, revisa la lista y disfruta la satisfacción de haber cumplido tus objetivos. Y tercero, celebra cada logro, por pequeño que sea. ¿Completaste 15 minutos de lectura? Celébralo. ¿Resolviste un problema que estabas posponiendo? Tómate un momento para reconocerlo. Celebrar tus victorias, sin importar el tamaño, esto refuerza la idea de que estás progresando. Te contaré sobre Andrés, un joven que soñaba con emprender un negocio, pero se sentía paralizado por la magnitud de la tarea. Un día, decidió comenzar con algo pequeño, investigar durante 30 minutos al día sobre su industria. Esa pequeña acción se convirtió en un hábito, y al cabo de un mes, ya había creado su plan de negocios.
Andrés decía, los pequeños pasos me recordaron que podía hacerlo, y poco a poco, construí mi confianza. Así que mi reto para ti es este: identifica un objetivo grande que te intimide y divídelo en pasos pequeños. Enfócate en completar uno de esos pasos cada día. Porque cada pequeño logro es una prueba de que eres capaz de lograr cosas extraordinarias. Ahora hemos llegado al final de este capítulo, pero antes de despedirnos, quiero recordarte algo esencial: la autoconfianza no es un rasgo fijo, es una práctica diaria. Es el resultado de las decisiones que tomas, los pensamientos que alimentas y las acciones que realizas cada día. Hoy aprendiste 5 ejercicios poderosos que pueden transformar tu confianza. Primero, afirmaciones que reprograman tu mente para creer en ti mismo. Segundo, postura y lenguaje corporal que reflejan y refuerzan tu seguridad. Tercero, un enfoque positivo que te ayuda a valorar quién eres y lo que haces. Cuarto, técnicas de respiración que te calman y te centran en momentos de estrés. Quinto, la magia de los pequeños logros que te muestran lo capaz que eres. Imagínate a ti mismo dentro de un mes, practicando estas herramientas. Piensa en cómo te sentirás, cómo hablarás y cómo enfrentarás los desafíos. Ahora, imagina cómo serás en un año, habiendo construido una confianza sólida y duradera. La clave está en actuar, en empezar hoy, en dar ese primer paso hacia la versión más segura de ti mismo. Recuerda esta frase de Brian Tracy: tu capacidad para construir confianza en ti mismo es ilimitada. Lo único que necesitas es practicarla todos los días. Recuerda siempre que dentro de ti hay un potencial increíble esperando a ser desbloqueado. En cada momento tienes la oportunidad de crecer y de crear tu vida, y estoy aquí para inspirarte a lograrlo. Gracias por estar aquí, y nos vemos en el próximo video.